Muchas gracias por estar presentes en este pequeño evento de lanzamiento de 3 talleres que tienen una connotación entre formación e investigación. Quiero agradecer muy particularmente a Caroline Kuhn, una educadora e investigadora que en este momento se encuentra trabajando como profesor en la Universidad de Bath, y además una activista en educación por la educación abierta, cuyo empeño la ha llevado a trabajar en el tema de la datificación y las problemáticas educativas surgidas a partir del uso de datos. Caroline ha estado colaborando en distintas redes angloparlantes e hispanoparlantes. Ya descubrirán cuando ella se presente y presente su trabajo de dónde viene. Pero es muy importante y relevante todo el trabajo en educación abierta que viene a partir de su tesis de doctorado, viene llevando también en relación a la red Go Gianna, que está liderada por Martin Weller de la Open University of UK. Y bueno, es en estas redes que nos hemos encontrado, pero también quiero agradecer a nuestros discussants, el doctor profesor Herbert Sergio Pérez Postigo y el profesor doctor Gustavo Daniel Constantino, Herbert Sergio desde Perú y Gustavo Daniel desde Argentina. Son dos puntos y dos nodos de gran relevancia en esta red de trabajo y de investigación. También a partir de sus presentaciones vamos a ir viendo cómo surgen estas colaboraciones que tienen que ver con indagar en las áreas de frontera, en las áreas en las que el conocimiento se está produciendo a partir de la investigación educativa y en este caso de profesionalismo digital en un contexto de creciente datificación. En su momento, cuando dé la palabra, voy a introducir más detalles sobre las carreras de Herbert Sergio y de Gustavo Daniel, que realmente nos acompañan desde Latinoamérica con roles de conducción, de proyectos de investigación y de gestión académica de mucha relevancia, y por eso quiero de nuevo agradecer esta relevante presencia y esta generosidad en discutir estas líneas de investigación en las que estamos empeñadas Caroline y yo, y también de alguna manera ellos. Bueno, para abrir rápidamente le voy a pasar la palabra a Caroline para que nos cuente un poco cómo se enmarca este proyecto Data Praxis and Politics. Gracias, Caroline. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? Sí. Bueno, ciertamente yo soy Caroline Kuhn. Yo nací y me crié en Venezuela, aunque no parezca, pero tengo padres alemanes, entonces tengo una combinación muy particular que de verdad yo creo que ha sido una ganancia en mi mundo educativo, porque haberme criado y educado en Venezuela, yo creo que me da una visión. Oye, yo no diría 360 grados porque me faltaría una parte del globo, pero me da una visión bastante complementaria de los dos espacios que yo diría Latinoamérica y Europa, que yo creo que han sido maravillosos para mí en mi carrera, digamos, de investigación y docencia. Bueno, para ir al proyecto que estamos, donde está enmarcado este taller, este proyecto se llama Understanding Data, Praxis and Politics, y la idea de este proyecto, en verdad, el eje central, diría yo, es de alguna manera desarrollar este recurso abierto de aprendizaje que sea para los docentes una herramienta que los permita acercarse e interesarse en la aproximación crítica a la alfabetización de la data.
que yo creo que hay mucho material con respecto a la data y la data analytics y toda la problemática, pero yo creo que el ángulo crítico no es tan, no hay tanto recurso, diría yo, y por eso nace este proyecto, ¿no? Y este proyecto tiene este espacio donde estamos trabajando nosotros, que es nuestro taller, y tenemos, digamos, el sitio, que después con calma lo vamos y lo visitamos, donde tenemos los contenidos, donde estos talleres después van a estar embebidos, y ese sitio, digamos, ese site educativo, la idea de cualquier recurso educativo abierto es que se nutra de los materiales que se van a ir creando en este curso, y la idea es que esos materiales sirvan luego como unos nuevos recursos educativos. Entonces yo creo que esa idea, digamos, es un poco lo que decía Juliana. Mi interés está en la educación abierta, es mi fundamental interés. Entonces, bueno, este proyecto tiene cuatro instituciones donde se está piloteando el recurso. Uno de estos es la UOC, y mi trabajo con Juliana y su trabajo en particular, digamos, de investigación ha sido fundamental para esta colaboración y para la riqueza de esta colaboración, porque la verdad es que Juliana es una académica increíblemente activa, también es una activista, también es una guerrera y una luchadora. Y bueno, su trabajo de investigación de verdad, yo siento que, y el mío, de alguna manera han encajado de una forma muy bella y muy generativa. Creo que ha generado espacios muy buenos. Y con esto yo los dejo y seguimos. Juli, te doy la palabra porque tenemos poquito tiempo. Sí, así es. Quisiera preguntar si las diapositivas se están viendo bien. Sí, sí, por el momento se ve todo bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas que son más bien de, digamos, de autorreflexión. Y es un poco para empezar a sondear hasta qué punto estamos involucrados nosotros con algunos de los movimientos que tienen que ver con el uso de datos. Se puede utilizar la chat en este sentido, o simplemente es una reflexión particular interna que cada uno lleva a medida que yo voy presentando las preguntas. La primera pregunta es si alguno de ustedes ha usado datos abiertos como recurso educativo. Los tres colores son con una metáfora de semáforo. Si uno se siente bloqueado, detenido, si nunca se movió, si está esperando o casi listo o lista para seguir adelante, o si está avanzando, si se está moviendo en este sentido de alguna manera. De nuevo, se puede siempre usar la chat para hacer comentarios, o bien es una reflexión que cada uno lleva. Si alguno de ustedes ha publicado Open Data. Si se han usado datos o visualizaciones de datos del entorno virtual de aprendizaje para orientar las decisiones docentes. Si se han compartido datos de evaluación con los estudiantes para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje. Si se ha reflexionado sobre el uso de datos privados, las infraestructuras digitales necesarias y las consecuencias éticas del uso de datos para las tecnologías inteligentes. Bueno, ustedes ya ven ahí en estos 5 puntos un recorrido que tiene que ver con ciertos usos de los datos dentro del ámbito de la investigación, que se conecta con el ámbito de la docencia y que finalmente nos lleva a pensar qué es lo que está pasando con el uso de los datos digitales en la sociedad. Me imagino que todos tendrán conocimiento de eventos o situaciones públicas, muy particularmente el caso de Cambridge Analytica, pero también otros casos, y últimamente digamos, la serie Netflix que fue muy promocionada, y justamente por algunas de las multinacionales que consumen, son grandes consumidoras y extractoras de datos, y me refiero a The Social Dilemma. Y en este sentido, lo que comenzamos a observar es que esta continua extracción de datos digitales en distintas plataformas, en los ámbitos en los que vivimos, ha pasado de ser un aspecto
invisible, yo me atrevería a decir hace 10 años, a un aspecto sobre el cual se están orientando políticas y debates que tienen mucho que ver con la educación superior y que van a entrar en los espacios áulicos y que van a requerir nuestro interés como docentes y como investigadores. Ya lo están haciendo de muchas maneras. Entonces, justamente la idea aquí es que nos posicionemos ante estos 5 puntos que hemos presentado generalmente y que nos preguntemos qué es lo que quisiéramos saber. Me imagino que muchos de ustedes están aquí pensando, quiero saber de qué se trata en modo general, y otros tendrán preguntas más específicas. Las preguntas específicas, ánimo todas al chat, y también las preguntas generales. La idea es que a partir de estos 3 talleres nos movamos de la luz roja a la luz verde para seguir avanzando en un tema tan importante. Voy a ir rápido porque supongo que muchos de estos recursos son conocidos, pero yo no podía dejar de mencionar, Caroline también ha aportado muchísimos materiales en ese sentido, y hay una profusión de materiales recientemente que tienen que ver con justamente la existencia y el tratamiento de los datos digitales en la sociedad. Y fíjense bien, la producción, la literatura ha tenido como una primera ola de entusiasmo en el sentido de a partir de los datos abiertos vamos a poder cambiar nuestra condición, vamos a generar nuevos modelos de negocios y vamos a poder avanzar a nivel científico rápidamente. Por ejemplo, en el caso de Everybody Lies de Stephen Davidovich, cómo Google puede ser utilizado inclusive en investigaciones epidemiológicas, y a una gran desilusión de lo que los datos podían aportar, los datos digitales, a partir del abuso de esas tecnologías extractivas, o sea, las así llamadas data-driven. Y entonces lo que tenemos son libros como los de la Catherine O'Neill, la Safia Noble, la Shoshana Zuboff o la Virginia Eubanks, en el cual se critica y hay una gran preocupación respecto a las inequidades y a la manipulación generada por el uso de datos y sobre todo por los algoritmos a partir de los cuales se generan servicios y se orienta el comportamiento de los usuarios. También en la pandemia esto se repitió, es decir, aquí hay una referencia bibliográfica, lo que ha pasado es que inicialmente en las primeras semanas de la pandemia había como un gran entusiasmo en el ámbito de la educación digital, vamos a poder hacer cosas impensadas con respecto a tanta captura de datos en un uso masivo de los ambientes de aprendizaje digitales. Pasamos a una situación de desilusión y a la denuncia del fenómeno GAMAF, es decir, a cómo hay una monetización del uso de los datos en plataformas promovidas, utilizadas para cuestiones educativas, a partir de la extracción de datos de los estudiantes. Es así que hay por ejemplo, en el caso europeo, una consulta pública entre junio y septiembre, en el verano de 2020, y surgen 2 líneas de acción fundamentales en las cuales la Unión Europea se está empeñando, pero también a partir de los foros de debate de varias redes latinoamericanas y más que nada en el mundo occidental, también norteamericano, surge la preocupación, sea por los ecosistemas educativos digitales que usamos, por ejemplo, la importancia que tiene el open source para controlar los datos, pero también las dificultades que hay en mantener con lógica y con digamos, una necesaria seguridad esos ecosistemas digitales, y la necesidad de perfeccionar competencias y capacidades digitales que también tienen que ver con el conocimiento, la comprensión del fenómeno de la datificación y del uso de datos digitales. Entonces, ¿qué pasa? A partir de los trabajos de investigación, lo que aparecen, lo que surgen son toda una serie de preguntas
En mi trabajo particularmente, a partir de 1 año y medio, entre entrevistas, cuestionarios y también una serie de webinars, nos fuimos haciendo preguntas que tenían que ver con qué tipos de datos se recopilan, cuáles son los fundamentos culturales para utilizar luego, para convertir estos datos en métricas y para, además de convertirlos en métricas, convertirlos en herramientas, en instrumentos que se usan para orientar el comportamiento docente y el comportamiento de los estudiantes, si hay una real conciencia crítica. Y avanzando en ese preguntarse, también nos fuimos preguntando, alineándonos a cómo iban avanzando los documentos de policy making, por ejemplo, sobre inteligencia artificial, si había transparencia e incluso participación de los portadores de intereses en materia de sus propios datos. Es decir, los estudiantes participan en cómo se definen las métricas y cómo se definen el uso de visualizaciones o de representaciones. Los desarrolladores están involucrados y tienen conocimiento del impacto social que tiene el uso de estas métricas, así fuimos avanzando hasta pensar si había una verdadera reflexión sobre la tecnoestructura, y en esto me refiero a qué usamos todos los días. Ahora estamos usando Zoom, por ejemplo, que es una plataforma privativa, eso implica una reflexión y una negociación que está en curso entre los sistemas de regulación y los sistemas privados, industriales de producción, en los cuales la educación queda en el medio, queda como encastrada, queda como atrapada en el medio, y si no hay reflexión hay un peligro. Y es en este sentido que planteamos con Caroline la necesidad de un diálogo interdisciplinar, global y complejo. Yo hacía referencia a Umberto Galimberti, a Psique y Tecné, a su metáfora de Psique y Tecné, del hecho de que el desarrollo tecnológico corre demasiado rápido respecto a lo que es la reflexión humana y la comprensión, convirtiéndose el desarrollo tecnológico en un fin en sí mismo. Pero Caroline tenía otras ideas. ¿Qué es lo que decías tú? Gracias. Yo estoy leyendo un libro que me fascina, que se trata justamente de la importancia de la cosmología o la comprensión del cosmos o del universo donde vivimos, con respecto a cómo la tecnología se diseña, ¿no? Entonces, este Hui, que los nombres chinos me cuestan, es un filósofo que trabajó con Bernard Stiegler, hizo su tesis doctoral con él, y su tesis, su proposición, demostrada a través de la cosmología china, es cómo en China, cuando la relación con la naturaleza es tan diferente que en el oeste, que somos mucho más de explotar a la naturaleza y utilizarla como un recurso, bueno, cómo China se ha quedado, está tratando de correr y alcanzarnos, pero cómo de alguna manera esa cosmología ha intervenido en cómo ellos han transitado su desarrollo tecnológico. Y me parece fabuloso porque siempre pienso que lo tecnológico en verdad es lo social, es decir, tiene un componente social muy importante, y en los problemas de tecnología creo que la tecnología es lo menos importante, lo más importante es el contexto y nosotros los que la usamos y la diseñamos, ¿no? Entonces, sí, eso creo que es interesante para toda esta aproximación crítica al asunto de los datos. Y bueno, la idea, a partir de también la revisión de literatura, lo que va surgiendo es que se plasma esta preocupación en la educación por pensar en nuevas alfabetizaciones en datos. René Hobbs, que es una portavoz del tema de la educación medial, de la media education, propone un nuevo enfoque en la educación medial, nuevas alfabetizaciones, para prevenir la manipulación algorítmica, y se refiere más que nada a los medios, a los social media. Pero digamos que el problema de la alfabetización en datos es complejísimo,
y hay una literatura que avanza desde la numeracy a la statistical literacy, o sea, la alfabetización estadística, desde una concepción más técnica, como por ejemplo la que muestra Mayvin Zielinski, a un enfoque de educación popular, del hecho de apropiarse de los datos, en el caso de Bárbara y de Ignacio, que vamos a comentar ampliamente en los talleres, o de un enfoque crítico de la educación, como en el caso de Pangracio y Selwyn. Neil Selwyn lo conocerán, es un promotor del enfoque crítico de las tecnologías educativas. Entonces, todos ellos desde distintos ángulos están viendo la necesidad de comprender la alfabetización en datos. Pero para comprender, digamos, esta complejidad, lo que les proponemos ahora es una actividad, una pequeña actividad sobre cuáles son nuestras, vamos a decirlo así, nuestras epistemologías de datos, para que todos puedan ver lo complicado que es conjugar una acción educativa en un campo que se está desarrollando y donde hay muchas formas de ver las problemáticas. Yo me voy a mover directamente al Mentimeter, que es el ambiente donde vamos a trabajar. Bueno, para quien está conectado desde un ordenador, pueden tranquilamente abrir otra pestaña y ir al sitio www.menti.com, y cuando lleguen ahí, utilizar el código que se ve aquí en alto, 61 17 15 27. También se puede hacer desde móvil. Bueno, o sea, pueden utilizar el móvil y navegando, usando el navegador, llegarse hasta Menti y utilizar el código. Voy a saber que ustedes están ahí cuando empiece a haber un movimiento de interacción. Perfecto. Muy bien. Les voy a dejar que, si quiero enfatizar que la participación en el Mentimeter es absolutamente libre, no obligatoria, y que quien quiera puede simplemente observar qué es lo que pasa sin necesidad de interactuar. Bueno, yo me voy a mover, entonces. Veo que va llegando gente. Muy bien. Me voy a mover a la próxima diapositiva. La primera pregunta, son preguntas para nada académicas, simplemente de experiencia y para ir, digamos, reflexionando un poco. He tenido experiencias de uso de un teléfono móvil, un termóstato o una nevera o heladera inteligente, según de qué latitudes vengamos, un asistente vocal, sistemas de seguridad con cámaras, o un auto o coche inteligente. Los dejo, son preguntas más bien ingenuas, divertidas, pero para ir pensando cómo estamos sumergidos en las tecnologías, sobre todo las tecnologías inteligentes, que funcionan particularmente a partir de la captación de nuestros datos. ¿Alguien ha tenido una experiencia de uso de un auto a conducción inteligente? Esto me parecía casi imposible porque la normativa todavía en Europa no lo permite, o sea que tendría que ser en un contexto experimental o de prueba de demo. Sin embargo, todos los otros sistemas que aparecen en la lámina sí que están presentes en el mercado, sí que están presentes en nuestro uso. Un reciente informe de la Comisión Europea indicaba que cerca del 40% de los habitantes de Europa usan sistemas inteligentes.
También me consta que el uso de los teléfonos móviles está muy avanzado y que empiezan a utilizarse toda la suite de asistentes vocales de Google también en otras latitudes. Irán confirmando ustedes en la chat, seguramente. Bien, sé lo que significa minería de datos, datos biométricos, términos y condiciones de uso, derecho a ser olvidado, Amazon Ring, analíticas de aprendizaje y GDPR. O sea, si estoy para nada de acuerdo es que no lo sé, y si estoy totalmente de acuerdo es que me queda claro. Atención, en las indicaciones hay una A y hay una D, una letra A y una letra D. Si estamos más cerca de A, lo podemos apuntar por algún lado, o también si estamos más cerca de D. Bien, una buena parte de gente está cerca de D, muy bien. Pero aquí evidentemente hay respuestas, hay alguna disparidad en las respuestas. Perdona que te interrumpa, Sí. Julio. Pregunto al público que está aquí, ¿tienen problemas con el Mentimeter? ¿Alguna pregunta? Porque de repente veo que ahí pudieran haber más conectados. Entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor en el chat. Yo estoy pendiente de atender cualquier pregunta que tengan, ¿ok? O cualquier asistencia técnica, por llamarlo de alguna manera. Muy bien. También aquí hemos utilizado algunos de los términos más frecuentes en la literatura y en las discusiones sobre, también en los mass media, en los medios masivos, las discusiones que hay sobre las problemáticas relativas al uso de datos, y todos son términos clave. El GDPR es el General Data Protection Regulation, que es la regulación desde el 2017 que protege al uso de datos, pero que sin embargo ha abierto toda una polémica respecto a cómo vamos a utilizar o cómo vamos a hacer fluir los datos en ciertos contextos si queremos desarrollar, por ejemplo, dispositivos de inteligencia artificial. Las analíticas de aprendizaje, que son la forma en la cual se presenta el uso de los datos en el proceso pedagógico, y la minería de datos, los datos biométricos, términos y condiciones de uso, derecho a ser olvidado o Amazon Ring, son productos y procesos en los ambientes digitales en los que nos movemos cada vez que, digamos, cada vez más mientras utilizamos, sea sistemas digitales, sea tecnologías inteligentes, que nos parece una cosa de ciencia ficción, y sin embargo, un reloj o un asistente de voz que podemos tener incluido, o una regulación automática que podemos tener incluida para la calefacción en casa, ya están trazando datos de alguna manera, o sistemas de seguridad. Bien. Ya vamos a las últimas preguntas. Respecto a los sistemas de recomendación de ventas basados en mi historia de búsquedas o conversaciones en celular, me siento que me preocupa mucho, me siento incómodo, me aburre, no me interesa, o bien me parece algo genial. Ahí alguien se ha quedado pensando. Bien, vemos que hay preocupación. ¿De acuerdo? Estamos más del lado de la preocupación, por lo que puedo observar. Bueno, veo que en general, ¿no, Caroline? Las respuestas se colocan todas cerca de la preocupación, o bien de que no se acierta a lo que se está buscando como usuario. Y la última, y esta sí que es la última pregunta: si quiero integrar una tecnología en mi curso respecto a las políticas de datos, ¿qué hago? Le pregunto a mis estudiantes, pregunto en mi institución, pregunto a mis colegas, googleo las condiciones de uso,
o hago todo lo anterior. Pensemos, por ejemplo, en la pandemia, cuando tuvimos que utilizar, alguno se habrá enfrentado por primera vez a un sistema de videoconferencia o a grabar y compartir vídeos, o bien a utilizar este tipo de sistemas interactivos, ya que no había otra manera de hacerlo, y se ha encontrado con que tenía que buscar información o tenía que comprender, o bien no, o bien se movía de alguna manera. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, en el integrar una tecnología en el curso respecto a las políticas de datos, ¿qué se han ido? ¿Cuáles son las cosas que se han ido haciendo? Veo que por aquí ha dejado como un silencio. No sé si hay reacciones en el chat. Sí, bueno, le estaba escribiendo a Nancy que decía que se llegó tarde, y Ángelos, no sé si lo pronunció mal, disculpa si es el caso, dice que hay un problema. Yo también, yo creo que hay algo que no pasa la señal, porque hay 3 personas que tienen problemas y yo en particular también. No sé si es el internet, no sé qué pasa, pero no llega la respuesta, Juli. No se están viendo las respuestas. No, no se están viendo. Ah, ya, mira, ahora sí, se refrescó, me imagino. Sí. No, en este no, en este me parece que no, ahí está, ahí van las interacciones. Bueno, Ya pasó. bien, veo que aquí se trata de usuarios independientes y sobre todo que han tratado de aprender de manera bastante, digamos, autónoma en relación a un contexto que evolucionaba. Y todo esto, ¿por qué lo planteamos? Lo planteamos porque en realidad muchas de las respuestas se colocaron entre A y B. Para algunos casos se fueron más hacia C y D, pero sí que lo que hay es digamos, un posicionamiento en el sentir cómo los datos están a nuestro alrededor, que puede ser más reactivo que proactivo. Y en algunos casos, no se ha dado particularmente aquí, pero sí que al hacer la pregunta no ha habido una reflexión, o bien hay habilidades tan avanzadas que las personas podrían decir o podrían considerarse absolutamente capaces de hackear el sistema. En ese sentido, nosotros elaboramos este continuum en base a Milan y Van der Velden, a cómo caracterizan los posicionamientos de las personas al problema de la datificación y en particular del activismo, de cómo reaccionamos. Los posicionamientos de reacción son aquellos que tratan de buscar formas de protegerse y de desconectarse y de desintoxicarse de los datos. Mientras que los posicionamientos proactivos son los que tratan de ver cómo aprovechar esa riqueza para generar nuevas formas de interacción. Lo más preocupante sería colocarse en una posición naive completamente, y en el caso de los hackers son casos aislados que en general no provocan una masa crítica que nos permita cambiar el sistema de modo de generar situaciones de mayor confort y de más justamente equidad en el uso de los datos. En un Perdón, trabajo de investigación, sí. perdón que te interrumpa, yo creo que hay algo importante aquí, si puedes retroceder, sí, que lo quiero dejar, digamos, como una semillita de inquietud, que no necesariamente nosotros nos posicionamos o en A o en D. Yo creo que es muy importante que nosotros vayamos reflexionando, y estos talleres van a ser justamente unos accionadores de esa reflexión, que es un continuum, y que el problema en el cual pensaremos en algún momento va a determinar el contexto en el cual estamos reflexionando y me va a hacer posicionarme en un lugar o en el otro, pero en otro problema me puedo posicionar en otro lugar. Lo que quiero decir aquí es que esto no es una cuestión de lealtad a una posición A o una posición D, es que vayamos reflexionando dónde corresponde reaccionar, en qué situación social, y en qué situación social corresponde ser proactivo y ver el beneficio del sistema
que estamos viendo y en qué lugar corresponde quizás reconocer que soy ingenuo y que no tengo mucha idea de lo que está pasando, pero me intereso y déjame ver qué puedo hacer. Que seamos flexibles y que nos demos cuenta que esto es algo que es orgánico y que va a cambiar de acuerdo al problema y al contexto. Gracias, eso era algo Sí, que... es muy importante porque, de nuevo, estamos tratando de esquematizar situaciones en base a un fenómeno emergente que todavía no se llega a ver con mucha claridad. Ya tiene mucha más literatura, hay mucha más literatura y hay mucho más base que lo que había, por ejemplo, 3 años atrás. Es decir, se ha avanzado muy rápidamente en la conceptualización. En este estudio, por ejemplo, lo que hicimos con Bonnie Stewart fue analizar 386 artículos, y de los cuales tomamos en cuenta 132, y al analizarlos lo que encontramos desde una revisión sistemática, un procedimiento de revisión sistemática, fue que las alfabetizaciones que se promueven o que se promovían en la literatura a nivel de ciencias de la educación son fundamentalmente de tipo técnicas, es decir, que enfatizaban la necesidad de adquirir habilidades de programación y estadísticas, pero no tanto habilidades críticas. Eso en los 2 últimos años está cambiando y muy rápidamente. Y en otro estudio también, a partir del análisis de casos, encontré, o por lo menos identifiqué, 4 tipos de alfabetizaciones. Una pedagógica relacionada con los ambientes educativos, una cívica relacionada con los datos abiertos y las ciudades inteligentes, una ética en relación al uso de los datos personales y a la necesidad de tener mayor control sobre cómo nuestros datos quedan grabados en los ambientes digitales en los que recorremos, y una alfabetización crítica que tiene que ver con, digamos, intersecciones entre lo poscolonial, el feminismo. Yo particularmente lo tomé a través de un caso entre la relación global norte-sur, pero con Caroline en uno de los talleres se va a profundizar mucho sobre otros enfoques, digamos, como el data feminism, para la justicia de datos. Y de eso hablaremos más adelante. La cuestión es que tenemos que pensar en la educación, en construir culturas de datos a partir del espacio áulico, pero también a partir de la relación entre aprendizaje informal y no formal, desde el aula y hacia afuera de la institución educativa, promoviendo universidades como organizaciones que aprenden, activismo cívico y digital, y asimismo influyendo en la normativa, en el control jurídico, político y social, y en el avanzar de una ética en datos e inteligencia artificial. ¿Y todo eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, la idea es justamente que lo trabajemos a través de los talleres, plantemos las semillas de lo que puede llegar a ser el enfoque. La idea aquí, utilizando las tensiones entre proacción y reacción, que son las epistemologías de datos, y el acceso a los datos, si los datos son abiertos o son restringidos, están cerrados, lo que podemos es como caracterizar o clasificar, ordenamos los fenómenos, la fenomenología de uso de datos, desde los datos como bien público, Open Data, Open Science, Open Educational Resources, a las cuestiones de activismo que recién comentábamos, la necesidad de justicia en los datos, y en las habilidades técnicas de Data Science y Data Viz, para no solamente leer los datos, sino también analizar y participar en la definición de estructuras de datos para evitar justamente la dominación. Y aquí tenemos en este esquema una idea de cómo se presentan estos fenómenos en la educación superior, a partir de la Open Educational Science, a partir de los datos abiertos como recursos educativos abiertos, a partir del trabajo dentro del aula en la educación medial, en el uso crítico de los datos del estudiantado, y a partir de la comprensión de lo que es el fenómeno de las analíticas de aprendizaje y de su uso. Entonces, vamos a hacer otra pequeña actividad, esta a conducción de Caroline, para ver cómo nos podríamos posicionar respecto de estos cuadrantes de actividad. ¿Qué nos interesaría saber? ¿Por dónde nos interesaría comenzar? Entonces, yo me voy a mover mientras Caroline explica a el Thinking Tool. Voy a pasar por el chat el enlace. Ok, entonces fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la lámina
bueno, no es esta, la anterior, tienen que, bueno, el link lo vas a poner tú, Juliana, porque es que ellos no tienen acceso a la lámina, ¿cierto? Sí, sí, entonces, ahí está puesto en el chat. Pisen ese link, se van a ubicar en esta herramienta que ven ustedes en su pantalla, y la idea es esta. Tenemos los extremos, habíamos hablado del continuum, y en este caso el continuum lo vamos a ver de derecha a izquierda, abierto y cerrado, y después tenemos el continuum también arriba, entre norte y sur. Entonces, me puedo ubicar siendo proactivo ante el fenómeno que estoy analizando, o me puedo ubicar siendo reactivo. La herramienta tiene este botoncito amarillo, es un element donde ustedes, dependiendo del problema social que se interesen, imagínense que alguien de ustedes está interesado en la analítica de los datos. Entonces, siendo ese el problema de interés, pensando ustedes entonces, ok, estos serían datos cerrados, serían datos abiertos, ¿cómo me puedo ubicar yo ante el fenómeno de las analíticas de aprendizaje? Quiero reaccionar, quiero ser proactivo y colaborar, quiero cambiar el sistema desde adentro, quiero ser ¿cómo me posiciono? Y eso en un corto texto se va a escribir en esa cajita. Pregunto en el chat, ¿todo el mundo ha logrado estar en la herramienta? ¿Alguien tiene problemas? Pónganlo en el chat que nos comunicamos con ustedes y los ayudamos. Luego que ustedes hayan pensado y se hayan posicionado, les voy a dar para esto 3, 4 minutos y les digo qué van a hacer. El vínculo está en el chat, Marcelo. Lo copió Julia arriba, dos más arriba. Sí, es ese es Kellic, ese es el mismo. Pueden entrar, ya hay alguien adentro. Yo no puedo ver, porque este trabajo es privado, yo no puedo ver el trabajo de ustedes. Pero alguien ya está, que quizás pudiera decir que sí le ha funcionado el vínculo. Perfecto, Eugenia, gracias. Ok, poquito a poco los demás van entrando. Chévere, Nancy, gracias. Vamos a ver los demás, ¿qué tal? La idea es escribir una o dos, digamos, ideas o intereses de formación, colocarlas en el cuadrante y hacer una captura de pantalla, un screenshot. Y luego les vamos a comentar dónde va. Ese es lo que le iba a decir exactamente ahorita. Una vez que se hayan posicionado en el cuadrante donde se sienten identificados, toman una captura de pantalla. Marcelo, abro una página. Ok. Vamos a ver si te abre esta, Marcelo. Pero no es la que muestras. Ok, vamos a ver. A ver. Lo volvemos a... La herramienta, perfecto. La volvemos a... Esa es la que necesitamos, Marcelo, la de la herramienta. Y allí lo que vas a hacer, Marcelo, es que vas a pensar en el problema que te interesa, un problema social que tienes interés por explorar a profundidad, y pensar un poquito tú como docente, dónde, o como ciudadano, o como donde tú quieras estar parado, dónde tú te posicionas. Desde un lugar proactivo, en donde la data abierta es algo que para ti es relevante en tu posición, o en un lugar proactivo, pero con data cerrada, o en el medio de ambos, ¿dónde te ubicas? Y entonces, con el element, lo tocas y eso te va a abrir la cajita que Juliana escribió, es donde vas a escribir tu reflexión, digámoslo así. Ok, vamos a ver, alguien... Van poniendo sí en el chat a ver si están activos, porque esta es una herramienta que respeta los datos privados. No puedo ver a nadie trabajando. Entonces no sé si están trabajandito. ¿Cómo hago? Yo ya estoy haciendo mi captura de pantalla. Okay. Eugenia, ¿estás desde el teléfono, Eugenia, o estás desde un computador? Computador, ok. Entonces tienes que, a veces yo no sé, no sabemos cómo hacer captura de pantalla desde el ordenador. No sé si es tu caso. Si sabes hacerlo, pues haces la captura de pantalla. Cuéntame a ver si sabes, Eugenia. Si no te digo, a ver qué computador tienes y te ayudo. Sí, de cualquier manera... Perfecto, ok. Súper. Entonces, la captura de pantalla, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Juli, ¿pones el link del Padlet, por favor? Sí. Esa es una prueba que hice yo, está ahí
Ok, Está en la, yo lo voy a probar también yo. Entonces le voy a poner... pero hay que poner el link en el chat para que la gente pueda ir Sí. Ahora mientras se va pegando la imagen nomás hay que hacer copia y pega. Ahora en el chat voy a poner el enlace al Ahí Padlet. está. Ese es el Padlet donde ustedes van a poner copy-paste, o sea, van a hacer doble clic en la pantalla del Padlet. Para los que no lo han usado, se les va a abrir una ventanita blanca como la que se le acaba de abrir a Juliana. Y allí, quizás, Juliana, si puedes hacer otra demostración y Sí. no copiar nada por ahora, sino simple y llanamente, ajá. Desde aquí abajo Exacto. puedo Y abrir ahí una van a poner cajita. el título. Y si tú le das a la flechita, esa es la que te permite el upload, ¿no? Que entonces la captura de pantalla la tienen que guardar en el ordenador, bien sea en el desktop o bueno. Sí, pero haciendo copia y pega, o sea, con ¿Ya funciona? control V, A mí, lo puedo pegar también. a mí no me funcionó, pero bueno, perfecto si funciona. A mí el copy-paste, yo no sé por qué no me funcionó. Puede ser, Juliana, que no pegues el contenido para todos, sino solo para panelistas. No veo tus mensajes escritos en el chat. Puede ser, Juliana, que no pegues el contenido para todos. ¿Cómo? No, sí, lo he enviado a todos los panelistas. Ah, sí, sí, sí. Ya, perdón, ya entendí. Ahí lo ves, Kelly. Ahí está otra vez el link. Ah, no, no eres panelista. No sé, yo creo que no sé qué hay, creo que... Vamos a ver Un aquí. momento. Paola, tú tienes la mano arriba, Paola. Ahí está. ¿Necesitas alguna ayuda? Ahora sí, perfecto. Ajá, Paola bajó la mano, creo que estás bien ya, Paola. Ya hice el copy, ok, pero no te vemos en el Padlet, Kelly. Perdón, Jorge Guillén, disculpa. Ahí está, ahí está. Ahí tenemos el de Nancy. Y se puede abrir. Me interesa comprender el alcance y las posibilidades de las analíticas de aprendizaje. Eso, perfecto. Entonces, eso quiere decir, Nancy, yo voy a ir comentando un poquito acá mientras ustedes van pegando, ¿no? Pero voy como interpretando y me corriges, Nancy, si estoy haciendo una asunción que no es correcta, porque tiende a pasar. Pero me parece aquí que tú quisieras, desde lo proactivo, comprender el alcance y las posibilidades de las analíticas de aprendizaje que para ti las concibes que son datos cerrados, ¿cierto? Es eso lo que, más o menos lo que piensas, Nancy. Y por otra parte, sí, qué bien. Y por otra parte veo, Nancy, que pones acá que te interesa trabajar con los REA, que por supuesto son Open Data, es una materialización de la Open Data y especialmente el uso del software libre quiere decir que aquí estás de una manera proactiva o reactiva. Aquí no estoy clara porque en el eje Y hay que llenar proactivo, reactivo para saber dónde te ubicas. Este ejercicio es chévere porque aunque parezca un poquito como messy, confusión, esto lo vamos a usar, es una herramienta bien interesante para analizar problemas, para pensar un poquito. Ok, Aprendizaje de las ciencias con datos reales por parte de Eugenia Gallardo. ajá, Eugenia Loria, me interesa la alfabetización en datos abiertos, que se coloca, si es verdad, va del open data, de lo proactivo a lo reactivo de alguna manera. Bueno, Nancy, ya lo habías comentado. Yo diría que vamos a dejar el Padlet, obviamente luego lo vamos a compartir por email, pero la idea es que ya ustedes mismos van enfocando dónde van los intereses, porque cada uno de los talleres, si bien son 4 cuadrantes, los talleres son 3, y esto parece algo nonsensical, como se dice en inglés, pero que no tiene mucho sentido, pero la idea es que con los talleres me voy a mover mientras se sigue haciendo pruebas por el Padlet.
siguen entreteniendo. Yo esto lo voy a pasar rápidamente porque Herbert nos va a contar un poquito de este estudio sobre la datificación en la universidad, y también Gustavo va a hacer referencia. Lo que quiero es ir directamente a presentar los talleres, es decir, a decir qué es lo que vamos a hacer el viernes particularmente. Se pueden inscribir en todos los talleres, es decir, los talleres no están superpuestos, o sea que se puede trabajar en todos los talleres, pero en base a los intereses, el primer cuadrante, primero y cuadrante, digamos, a la derecha, toda la zona de la derecha, por así decir, está cubierta por este primer taller de puentes entre ciencia abierta y praxis docente. Es decir, piensa los datos como recurso, como algo que puede ser utilizado o como algo a lo que es necesario tener, digamos, acceso. Algo a lo que en la población, en las ciudades, también como sujetos de investigaciones científicas tenemos necesidad y derecho de acceder, y cómo esto cruza el aula, cómo se puede trabajar desde el aula. Aquí en la diapositiva se observa algunos de los temas que vamos a trabajar en ese primer taller. En el segundo taller, lo que vamos a trabajar es justamente lo que le interesaba a Nancy, es el tema de las analíticas de aprendizaje. Vamos a traer dos casos, uno va a ser de Kelik, el otro va a ser de David Bañeres Besora, que son dos profesores WOC que están desarrollando analíticas de aprendizaje, y yo estoy trabajando con ellos en el analizar qué impacto tienen las analíticas, y por eso vamos a ir desde las definiciones hasta algunas sugerencias y algunas ideas y discusión fundamentalmente sobre cómo se utilizan las analíticas en el aula. Y finalmente, este es el trabajo de Caroline, más que nada, o sea, yo la seguí, y aunque también, digamos, tengo la sensibilidad, no sé, Caroline, si lo quieres comentar un poco tú. Sí, cómo no. Bueno, y quería justamente tomar el caso porque Nancy tiene como dos cuadritos, ¿no? Y uno de ellos es el tema de las herramientas abiertas y los recursos educativos abiertos, especialmente el uso del software libre de educación. Y aquí hay un poquito de combinación de dos cosas, aquí hay un poquito de justicia de los datos también. Entonces, en este taller la idea es que seamos capaces, yo más que leerles esta lista, la pueden leer ustedes, les comento un poco la idea general, es que seamos capaces de acercarnos a los datos con una visión de justicia social y digamos, que seamos capaces de interrogar cualquiera que sea el set de datos y la realidad social con la que estamos trabajando, y podamos hacernos preguntas como quiénes están incluidos en este dataset, a quiénes estamos representando, quiénes estamos dejando afuera, quiénes beneficia este trabajo, hemos incluido a la comunidad, estamos visitando el territorio de unos indígenas o una población, digamos, de indígenas en el muy buen sentido de la palabra, ¿no? No para nada digamos, la connotación negativa. Estamos visitando el territorio de esta población indígena sobre la cual estamos interesados de investigar, y tenemos una noción suficientemente amplia como para saber cuáles son, por ejemplo, los datos que no podemos incluir en un set de data porque, por ejemplo, son rituales sagrados que solamente son parte de lo que un gran chamán sabe y que no puede, digamos, compartir. Es decir, las preguntas que nos vamos a hacer son preguntas de orden de justicia social. Y tiene todo un marco teórico sobre el cual descansa esto. Es un tema muy, digamos, puede verse muy abstracto, pero la idea es que busquemos cómo accionar estas ideas un poquito más abstractas a través de ciertas como herramientas didácticas en donde podamos en el aula hacer estos cuestionamientos con respecto a estamos haciendo un trabajo incluyente, equitativo, justo y digamos buscando el bien de la comunidad en la cual estamos investigando. Ese es más o menos el todo. Perfecto, como el tiempo es tirano, entonces dejo las indicaciones. Los talleres se van a desarrollar principalmente en dos eventos, el viernes 16 y el viernes 30 va a ser de cierre, donde van a tener más la palabra los participantes según la experiencia que hayan hecho.
Y aquí un poquito la tabla, el fixture, como se diría, donde vamos con cuáles son los horarios, cómo se desarrollan las actividades. La actividad asíncrona es absolutamente voluntaria, cada uno va a su aire, y la idea es simplemente compartir, seguir compartiendo inquietudes y seguir haciendo preguntas después de un encuentro en presencia. La actividad principal informativa y algo de interacción durante los talleres en presencia, y luego una actividad síncrona para lo que quedó, las preguntas que quedaron, lo que no fue claro. Entonces, los enlaces los voy a pasar inmediatamente por el chat, pero voy a enviar un email acá luego por el sistema para que todos puedan justamente participar en esta actividad. Y perdón que te Sí. interrumpa, Juli. Una cosa que quisiera, antes de que le demos la palabra a nuestros discussants. La idea es esta, nos reunimos el viernes 16, ustedes se inscriben, se pueden inscribir en los 3 talleres, en 2, en 1, en lo que ustedes realmente se sientan motivados. Y la idea es que hay un primer acercamiento donde vamos a hacer, digamos, contenido, donde vamos a trabajar con presentadores que son especialistas en el tema, donde vamos a hacer como disparadores de reflexión de alguna forma, y luego la idea es que ustedes tengan 2 semanas de trabajar con nosotros, por supuesto, de guías, y al final vamos a hacer como, la idea es que hagamos un sharing, que todas las cosas que se hayan creado en estas 2 semanas, que por supuesto van a estar guiados, hay instrucciones, todo esto, se compartan el día 30 y podamos hacer una reflexión muy rica acerca de cuáles son los obstáculos con los que nos hemos encontrado, qué cosas han sido particularmente difíciles, qué cosas no entiendo, qué cosas no tengo ni idea cómo puedo hacer en el aula, dónde estoy parado y digo, ¡oh! Aquí estoy atascado, no lo logro entender, no lo logro ver. La idea es que en esas 2 semanas, acompañados de nosotras, ese proceso de crecimiento, ese proceso, digamos, de desarrollo de estas ideas que quizás no son del dominio de todos, son nuevas para algunos, bueno, vayamos como reflexionando, vayamos desarrollando nuestra unidad educativa y vayamos aprendiendo, y al final hacemos esta cosa de compartir y reflexionar, que yo creo que es, al menos yo, es lo que estoy ya contando los días en mi calendario para ver, porque me fascina. Yo soy de verdad que una profesora, lo tengo en las venas, pues me encanta. Me encanta. Bueno, aquí Nancy preguntaba si va a quedar grabado. Si va a quedar todo grabado, y vamos a subir todo a la plataforma Moodle, donde vamos a trabajar. Es decir, va a haber un espacio donde nos vamos a relacionar luego de la presencia. Y bueno, esta es la propuesta. Llegamos hasta aquí. Yo, sin mediar más, quisiera pasar la palabra a uno de nuestros discussants, que un poco nos va a mostrar cómo se ve todo este enfoque, todo este trabajo que se está intentando lanzar a partir de los talleres, desde la mirada y lo que es el avance en el tema en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Por lo tanto, le voy a pasar la palabra a el profesor Herbert Sergio Pérez Postigo, que nos va a hablar justamente. Ahora voy a compartir también su presentación. No sé si se ve. Sí se ve, doctora. Perfecto. Nos va a hablar de datos en la educación superior a partir de digamos, el enfoque, o por lo menos lo que ha sido el trabajo de desarrollo del profesorado universitario, muy acelerado, sobre todo en los últimos años, en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Muchas gracias, Herbert. Muchísimas gracias, doctora Juliana Rafaglelli, doctora Carolina Kuhn, doctor Gustavo Constantino, distinguidos participantes. En primera instancia, tengan ustedes muy buenas tardes desde Arequipa, Perú. Le agradezco a la doctora Juliana por esa amabilidad de haberme invitado y participar de este evento tan importante
con la finalidad de intercambiar experiencias y creo, sobre todo, en base a un tema tan importante que es la datificación. Creo que cada vez el mundo se viene desarrollando en forma muy acelerada en cuanto al avance de la ciencia, de la tecnología. Hay un aspecto importante que debemos tener en cuenta, es de cómo en base a ese desarrollo de la ciencia y de la tecnología, debemos establecer unidades de aprendizaje con la finalidad de propiciar el impulso de proyectos de investigación que permitan establecer alianzas estratégicas, ¿no?, entre las diferentes universidades a nivel mundial. Creo que ya no hay límites, no hay fronteras para poder impulsar estos conocimientos. Dentro de ello, específicamente la Universidad Nacional de San Agustín, donde vengo trabajando, hace 5 años ha iniciado una serie de acciones. ¿Me lo pasa la diapositiva, por favor? En base a su proyecto educativo institucional. Este proyecto educativo institucional pone énfasis en 5 objetivos estratégicos. El primero es mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios, teniendo en cuenta que los conocimientos no son estáticos, los conocimientos se vienen desarrollando en forma constante, en forma permanente, y por lo tanto la universidad tiene que garantizar esos conocimientos de calidad a los estudiantes. En segundo lugar, se plantea el otro objetivo, realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística en la comunidad universitaria, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que estar directamente vinculado con lo que es la investigación. Como un tercer objetivo se plantea fortalecer la extensión y proyección social para la comunidad universitaria. Como un cuarto objetivo se señala reducir la vulnerabilidad de riesgo ante desastres que afecta a la población universitaria. Es decir, también como resultado del desarrollo de la ciencia y la tecnología, también enfrentamos una serie de dificultades, una serie de problemas. Estudiantes que son vulnerables a veces al propio desarrollo de la tecnología. Y como un quinto objetivo se plantea mejorar la gestión institucional, es decir, una universidad que esté acorde al desarrollo del momento, donde también de la mano vaya todo lo que se refiere a la gestión institucional que garantice la implementación de todas las políticas que se establece a nivel de la educación superior universitaria. La siguiente, por favor. Dentro de ese contexto de avance que viene realizando la Universidad Nacional de San Agustín, en lo que viene a ser específicamente el apoyo a la investigación, es que también se ha venido prestando la importancia al impulso de institutos de investigación, específicamente en la Facultad de Ciencias de la Educación donde trabajo. Se tiene un instituto de investigación, innovación y desarrollo de las ciencias de la educación, un instituto que fue creado el año pasado, y también se viene impulsando una serie de actividades en base a 8 objetivos que nos hemos establecido. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, se tiene el primero, diseño, implementación y evaluación de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en las áreas de la educación y afines. Un segundo objetivo, publicación de resultados de investigación en artículos indexados en revistas de impacto internacional, ¿no? Como tercer objetivo, registro y protección de la propiedad intelectual y derechos de autor. Como cuarto objetivo, gestión de un órgano informativo y de divulgación de conocimientos científico generado en la educación. Entonces, como producto de esas actividades, por ejemplo, el año pasado hemos realizado varios eventos, varias actividades que estaban orientadas
a los docentes de la Universidad de San Agustín, de las diferentes escuelas profesionales. Por ejemplo, hemos tenido un ciclo de conferencias en torno a la educación universitaria en tiempos de pandemia, estrategias de superación, donde hemos tenido la oportunidad de contar con la participación de la doctora Juliana Rafaglelli a través de una conferencia que nos ha brindado. La siguiente, por favor. Como quinto objetivo, se plantea la promoción de la investigación educativa entre los miembros de la universidad a través de la participación en fondos concursables. Es decir, la universidad desde hace 4 años ha comenzado a realizar diferentes convocatorias para el desarrollo de proyectos de investigación financiados a través del Vicerrectorado de Investigación. Como sexto objetivo, se tiene la organización de encuentros científicos relacionados con la investigación educativa, como son conferencias, congresos, seminarios, talleres abiertos a la participación nacional e internacional. Otro evento también que desarrollamos es un seminario internacional denominado Hacia una nueva educación superior, ¿cómo y con qué evidencias?, donde también hemos tenido la participación de diferentes ponentes de distintas universidades de diferentes países. Como séptimo objetivo, se plantea la transferencia de conocimientos a la sociedad e instituciones que así lo demandan a través de eventos ad hoc, como es estudios, consultorías y asesorías. Tenemos un octavo objetivo, la conformación y participación en redes y otras organizaciones colectivas que promuevan el desarrollo de la investigación educativa. Entonces, esas actividades se vienen desarrollando en el momento actual. Como resultado de todo ese proceso, estamos evidenciando ya cambios importantes en la universidad. Por ejemplo, el último resultado del ranking presentado por Esimago considera la UNSA entre las 12 primeras universidades entre nacionales y públicas. Resultado que es alentador porque la Universidad Nacional antes no figuraba, ¿no?, en los rankings internacionales. Entonces, ya están viéndose las evidencias de todo ese trabajo que se viene impulsando en estos últimos años, en estos últimos 5 años, donde se ha avanzado significativamente, especialmente en las carreras de sistemas, de ciencias naturales, biológicas, en educación y medicina. También la Universidad Nacional de San Agustín ha logrado el licenciamiento por 10 años, un licenciamiento que otorga la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, ¿no? Y en el caso de la UNSA es la única universidad de provincias, o sea, que se encuentra fuera de la capital del Perú, que es Lima, en haber obtenido esta licencia por 10 años, porque las otras han logrado por 5, por 6, ¿no? Asimismo, se está a puertas de crear la Fundación UNSA para que administre y gestione las actividades del Parque Científico y Tecnológico. ¿Por qué? El año pasado, el Congreso de la República, por unanimidad, ha aprobado, ¿no?, el Parque Científico Tecnológico de Arequipa, que estará a cargo de la Universidad Nacional de San Agustín. La siguiente, por favor. También hemos organizado el año pasado, producto de las convocatorias que realiza UNSA Investiga, en el caso, por ejemplo, de eventos, de organización de eventos, hemos organizado un Congreso Internacional de Innovación en Educación Universitaria, CINEDU 2020, donde también hemos tenido la suerte de contar con una ponencia por parte de la autora Juliana Rafaglelli, y previo a este congreso también hemos tenido la oportunidad de desarrollar un proyecto de investigación denominado Prácticas basadas en datos en la docencia universitaria y líneas de desarrollo profesional docente, el caso de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Teniendo en cuenta que el desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología exige a los docentes universitarios compenetrarse en el manejo de la datificación, particularmente en la recolección constante de datos para poder ubicarse en los rankings de las universidades internacionales. Este avance del desarrollo de la ciencia
nos ha permitido ya a través de las plataformas virtuales obtener estos datos sin ir a una biblioteca física, ¿no? Sino desde su domicilio uno puede acceder a toda la información que se tiene a nivel mundial. El estudio tuvo como objetivo presentar un estudio de caso basado en una encuesta realizada en la Universidad Nacional de San Agustín, donde participaron 144 docentes a través de una encuesta diseñado en el contexto de una colaboración internacional entre la Universidad Oberta de Cataluña y la UNSA. El objetivo de la investigación ha sido realizar una exploración sobre prácticas basadas en datos en la docencia universitaria, para analizar los espacios que requieren posibles estrategias de intervención institucional para el desarrollo profesional hacia un sistema integrado de prácticas basadas en datos efectivas y éticamente sostenibles. Todo ello nos ha permitido, por ejemplo, obtener una información en qué condiciones se encuentra la docencia universitaria, donde se ha podido evidenciar, por ejemplo, que todavía nos falta muchas cosas por lograr. Pese a que la universidad en estos últimos 5 años ha venido realizando diferentes cursos, por ejemplo, de actualización, capacitación a los docentes en lo que viene a ser el manejo de las tecnologías, información, comunicación, que incluso también, bueno, a nivel nacional nos permitió, producto de la emergencia sanitaria que se ha declarado a nivel mundial, iniciar las clases virtuales. Y fuimos la primera universidad a nivel nacional en iniciar estas clases virtuales, ¿no? Y sabemos que esto nos acerca también a todo ese conocimiento. Pero este estudio también que hemos realizado nos ha demostrado las falencias que todavía tenemos pese a todos esos esfuerzos. Los resultados indican el predominio. La anterior todavía, doctora, sí, por favor. Los resultados han indicado el predominio de prácticas institucionalmente consolidadas relacionadas con la evaluación de la calidad y la docencia, con fragmentación y cierto aislamiento que va a considerar las prácticas más recientes de uso de datos digitales para sustentar formas de análisis, para informar los procesos de toma de decisiones educativas, y como conclusión parece necesario abrir líneas de trabajo institucional y formación del profesorado en prácticas basadas en datos. Y para ello, reitero, es importante estas alianzas estratégicas y fundamentalmente reconociendo todo el avance que ustedes ya tienen, por ejemplo, producto de ese esfuerzo, de esos trabajos de investigación que han impulsado sobre este tema tan importante como es la datificación. El marco competencial usado en nuestra investigación define 6 tipologías de prácticas basadas en datos. El primero fue el uso de datos para la gestión académica y la evaluación de la calidad. El segundo, datos como recursos educativos. El tercero, datos en apoyo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El cuarto, datos en apoyo a la evaluación del aprendizaje. El quinto, datos para el empoderamiento del estudiantado. El sexto, desarrollo de la orientación en datos del alumnado. La siguiente, por favor, doctor. Este trabajo de investigación se realizó en base a la siguiente pregunta de investigación formulada para el análisis de datos y que ha sido la siguiente. ¿Cuáles son las prácticas basadas en el uso de datos digitales en presencia masiva y más diversificada en la docencia universitaria dentro de la UNSA? Aquí se señala lo siguiente. Los resultados del cuestionario aplicado a los docentes de la UNSA evidencia que todavía se tiene poco dominio y manejo de las competencias del sistema digital datificado en gestión y calidad educativa, datos que respalden la enseñanza y el learning, data en recursos educativos sobre la gestión y calidad educativa, así como sobre la evaluación del soporte de datos. Los resultados obtenidos
nos permite plantear la necesidad de continuar con el proceso de fortalecimiento de las competencias de alfabetización de datos tanto de los docentes como de los estudiantes. Y también un aspecto importante que es necesario tomar en cuenta es que en la Universidad Nacional de San Agustín se tenía una cantidad considerable de docentes que superaban los 60, 65 años de edad. Y fueron casi un sector bastante, como se dice, reacios a asumir estos cambios que la ciencia, la tecnología en la actualidad nos viene planteando, ¿no? Incluso ya producto de todas estas acciones, la emergencia sanitaria nos ha permitido también valorar la importancia que tiene todos estos aspectos, porque se ha venido haciendo uso de las tecnologías y a través de ella obteniendo la información, los datos que requerimos como docentes universitarios con la finalidad de poder desarrollar un conocimiento científico que permita a los estudiantes también tener acceso a ello, y vemos las ventajas, las virtudes que nos ofrece, ¿no?, la tecnología. Entonces creo que hay mucho por hacer, seguiremos avanzando y le reitero mi agradecimiento, doctora Juliana Raffaglelli, por habernos permitido y darnos la oportunidad para incursionar en esta experiencia tan importante que usted domina. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Herbert Sergio. Voy a pasar directamente la palabra a nuestro segundo discussant, Gustavo Daniel Constantino. Gustavo es investigador senior del CONICET en Argentina y además es profesor de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y director de posgrados y de proyectos de investigación. Y ha tenido un desarrollo y un desempeño muy importante en proyectos de investigación de cooperación internacional entre Europa y América Latina. Hace varios años que trabajamos con Gustavo en el tema de profesión académica para la era digital, y este último de los fenómenos está abriendo la puerta a una nueva línea. Si bien recientemente, hace creo que un mes será, pues publicamos el último capítulo sobre Digital Scholarship, ¿no?, sobre profesión académica digital. Así que bueno, Gustavo, muchas gracias por tu tiempo y por tu paciencia. No, gracias a vos. Vamos a pasar Y a todos los que están presentes. Yo les hablo desde Buenos Aires, donde estoy, en Argentina. Bueno, breve, o sea, voy a ser breve, o sea, no más de 10 minutos para presentar esto. El tema es la profesión académica digital, y como dijo Juliana, sería el término equivalente a Digital Scholarship, y entre, digamos, las funciones de la profesión académica digital está la datificación. El planteo que hago es en universidades argentinas y específicamente en las entrerrianas, en las dos públicas, digamos, hay 4 en total, y digamos, Entre Ríos es una provincia de la Argentina que, digamos, está en la región centro. Y lo que voy a presentar es un poco, digamos, lo que dice ahí, ¿no?, tendiendo puentes. Los problemas, o los problemas de los datos. Hay muchas creencias que están arraigadas en los universitarios, en particular aquellos que aspiran a la docencia. Uno es los datos, digamos, considerar que los datos son solo números, ¿no? Otra de las creencias relacionadas con esta primera es que los datos deben tratarse e interpretarse solo estadísticamente, cualquiera sea el dato. 3, que los datos son lo que son tanto digamos, tienen una materialidad inerte que puede ser abarcada o no, o que, digamos, no hay posibilidad de abarcarla. Y
con la que se puede jugar ideológicamente, ¿no? De acuerdo a la interpretación que se le dé a un grupo selecto, pero digamos por ahí parcial o sesgado, digamos, de un conjunto de datos. Después está la cuestión ya clásica, el problema, el dilema entre si los datos hablan por sí mismos, es decir, el dato nos dice algo, o el conjunto de datos nos lleva a una sola interpretación, o, digamos, los datos hablan por el académico, por el investigador, o incluso por el manipulador, que está el caso que ya mencionó Juliana de Cambridge Analytica. Tenemos también el problema del acceso a los datos y la cuestión de compartirlos, ¿no? Y después, ¿cuáles serían los criterios de suficiencia? Vale decir, ¿cuántos y qué datos son necesarios y suficientes para lo que quiero hacer? Investigar, evidenciar, etc. Después está el problema o, digamos, la cuestión de la Big Data y no solo, digamos, considerarla, a ver cómo limitarla, sino cómo trabajar con esos datos. Adelante, Julián. Les voy a dar así rápidamente un cuadro de situación de la profesión académica digital en las universidades argentinas de la provincia de Entre Ríos, que ya mencioné. Para los docentes universitarios de Entre Ríos, digamos, la profesión académica digital, como digo ahí, es casi una utopía, en el sentido de que está todavía muy fuerte la imagen, la figura del profesor tradicional de la clase magistral, presencial, y digamos, quizás esta no sea, digamos, la única, una versión particular de la región, sino que esta imagen, esta forma, este estilo, está presente en el resto de la Argentina y otros países de Latinoamérica. Pero sí hay élites académicas con formación específica y con pertenencia a entes, generalmente con pertenencia a entes de investigación, que tienen exigencias que están en la línea de la profesión académica digital, como es el caso del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que tiene una carrera de investigador. En el caso mío, yo soy en realidad un empleado de carrera del CONICET, y que bueno, las exigencias tienen que ver con todo, digamos, todas las funciones que la profesión académica digital requiere hoy día. Por otro lado, los currículums de formación docente se basan fundamentalmente en perspectivas de la pedagogía crítica, con un eje sociopolítico que se selecciona y genera los datos según criterios de modificación de las situaciones de desigualdad educativa. Esto significa que, digamos, hay una perspectiva crítica, pero, digamos, desarticulada de los datos. Adelante. ¿Cuáles son los proyectos de formación en profesión académica digital y datos en las universidades públicas de Entre Ríos? Bueno, tenemos dos universidades públicas, la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la Universidad Nacional de Entre Ríos. En la Autónoma hay un programa de formación continua y, digamos, se ha realizado un posgrado en docencia digital híbrida y en línea que tiene, digamos, una consideración del uso de los datos en la docencia. Por otro lado, está presentado a la agencia, digamos, de acreditación de la Argentina un doctorado en educación con mención en disciplina específica que contiene un curso obligatorio de problemas actuales en educación superior y virtualidad,
que tiene como un eje en la profesión académica digital y la datificación. Y también, y más reciente que mencionó Juliana, la Universidad Nacional de Entre Ríos está proyectando una especialización, digamos, ya tiene diseñada una especialización de posgrado sobre docencia digital en ciencias naturales y de la salud, con módulos obligatorios de profesión académica digital y datificación. Adelante. Bueno, la cuestión es esta alfabetización en datos, cómo podemos llegar a una integración crítica, ¿no? Y digamos, como cuestiones o elementos a considerar y para la discusión, diría yo, si corresponden a alguno de los talleres, por ejemplo, cómo articular diferentes perspectivas de consideración y análisis de datos. Podemos pensar en una competencia para reconocer y articular los diversos tipos de datos, también conocer los procedimientos y herramientas de producción de los datos, toda la cuestión que plantea Christine Borgman en cuanto a Big Data, Little Data y No Data, vale decir, la consideración de grandes cantidades de datos, de mediana o de pequeña cantidad, o cualidad también, y sin datos, y esa es la cuestión, yo diría, más peligrosa. Después también los sistemas de curaduría y compartición de datos que se están desarrollando. Y bueno, hemos sido espectadores recientes de cómo, digamos, las criptomonedas, ahora también hay como criptoelementos culturales que se archivan, incluso se destruyen los reales, que uno puede percibir, y que, digamos, se digitaliza y pasa a ser el mayor valor, ¿no? Y por último, la comprensión y evaluación de los datos de la investigación educativa. Y acá, digamos, como imagen epistémica, diría, pongo a la pedagogía versus la teoría de la educación. La pedagogía como una disciplina, digamos, fuerte, digamos, potente en lo que es la articulación de las ciencias de la educación, y digamos con toda una tradición europea y latinoamericana, versus la teoría de la educación, que es una disciplina, digamos, más anglosajona, en particular norteamericana, que está basada en datos, y en particular en datos que se han obtenido de forma científica, y la pedagogía, en cambio, es una consideración más teórica, más desde ciertos principios y criterios, llegar a ciertos procedimientos, métodos y demás, sin tanta consideración digamos, de los datos, ¿no? Esa contraposición es lo que, en cierta forma, se debe propender a que haya como una capacidad, una competencia en los estudiantes y en los docentes, por supuesto, universitarios, de comprensión y evaluación de los datos, ¿no? No solo para la investigación, como dice ahí, sino también para la docencia. Y termino acá. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a tener que ir cerrando, pero dejamos abierto este espacio a partir de los talleres del viernes. Quiero de nuevo agradecer a Gustavo y a Herbert, Sergio, por la presencia, porque ellos son portavoces de un poco cómo este tema va desarrollándose y se va implementando en estas dos universidades testigo. Si bien, digamos, en los talleres vamos a comentar varios casos y digamos, varios enfoques, el segundo taller va a ser todo walk,
porque va a haber una presencia muy fuerte y fue querida justamente por el hecho de que se vea cómo nosotros estamos trabajando el tema de investigación, no tanto de integración a la docencia, todavía es un puente a cruzar. Y por el otro lado, en el ámbito de ciencia abierta y open data, vamos a contar con la presencia de gente que realmente está trabajando en la frontera de la ciencia en abierto y de la así llamada Responsible Research and Innovation. Para finalmente trabajar el tema de justicia de datos, que entra más en el aula, que trabaja más desde un punto de vista sociocultural y socioeducativo, también con invitados que lo están haciendo y que están tomando decisiones a este respecto. Como se ve también en las experiencias trabajadas por Gustavo Constantino y Herbert Sergio, y también por las mismas informaciones que trajimos con Caroline, son todos puentes a cruzar. Son todas territorios a explorar que requieren justamente del empeño y la construcción del ámbito, sea temático que inclusive trans e interdisciplinar. Bueno, yo iría cerrando. Por hoy no vamos a dar espacio a preguntas, porque sí lo que les voy a hacer es invitarles a expresarse y a trabajar en los talleres. Y los esperamos en ese espacio, sean a nivel sincronizado que asíncrono en el ambiente virtual.